Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tema 7 en el que vamos a ver los ácidos nucleicos. Os recuerdo como siempre que cuando suba el vídeo os dejaré el enlace en Twitter, @pebausos, para que os lo podáis descargar y así podáis ir viéndolo mientras veis el vídeo, ¿vale? Bueno, como siempre vamos a empezar por una definición. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Este es el último tema del bloque 1, el último tema de las biomoléculas y de los bioelementos, porque en este caso son biomoléculas. Y así que ya vamos a terminar. Cuando suba este vídeo, pues ya subiré el vídeo de preguntas de razonamiento con cada uno de los temas que hemos ido viendo. Entonces, los ácidos nucleicos pues, son biomoléculas orgánicas que están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son un poquito más complejas que las que hemos venido viendo hasta ahora. Y están formadas por la unión de un elevado número de nucleótidos, que es la unidad estructural, que están unidos por enlace fosfodiéster, ¿vale? Entonces, de aquí sacamos ya cuál es la unidad estructural de los ácidos nucleicos, que son los nucleótidos, y que están unidos por enlace fosfodiéster. Así nos vamos haciendo un esquema en nuestra cabeza, dentro de cada tema, cuál es la unidad estructural y cuál es el enlace que une a las unidades estructurales, ¿vale? En este caso van a ser los nucleótidos y están unidos por el enlace fosfodiéster. Entonces, ¿cuáles son las características de los ácidos nucleicos? Pues a temperatura ambiente son sólidos, son solubles en agua y además forman disoluciones coloidales en medio acuoso. En función de los nucleótidos que tengan, ¿vale? De la unidad estructural, vamos a encontrar ADN o ARN, es decir, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Entre otras, la principal diferencia entre estos dos va a ser en la pentosa que los forma, bien la desoxirribosa o bien la ribosa. Aquí las podemos ver un poquito mejor, ¿vale? La diferencia entre las dos básicamente es que en la desoxirribosa nos falta este OH, ¿vale? Aquí lo pongo, ausencia de un OH en la pentosa. Este OH no está presente en la desoxirribosa, mientras que en la ribosa sí tenemos OH, ¿vale? Por lo tanto, la pentosa, que ahora veremos que forma el ADN, le falta un OH y la que forma el ARN tiene ese OH. Esa es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Pero, ¿qué son los nucleótidos? Ya hemos dicho que son los monómeros o las unidades estructurales de los ácidos nucleicos. ¿Y por qué están compuestos los nucleótidos? Están compuestos por una molécula de ácido fosfórico, por una pentosa que acabamos de ver, que puede ser una ribosa en el caso del ARN o una desoxirribosa en el caso del ADN. Y están formados por una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas se diferencian en dos tipos, púricas y pirimidínicas. Las púricas son la adenina y la guanina, presentes tanto en ADN como en ARN, y las pirimidínicas son timina, citosina y uracilo. La citosina también está tanto en ADN como en ARN. Sin embargo, otra diferencia entre el ADN y el ARN, además de las pentosas, van a ser estas dos bases nitrogenadas, porque en el ADN vamos a tener timina y en el ARN vamos a tener uracilo. Por lo tanto, ya hemos visto dos diferencias entre ADN y ARN. El ADN presenta una pentosa de desoxirribosa y presenta timina, además de adenina, guanina y citosina, mientras que la ARN presenta como pentosa la D-ribosa y presenta uracilo, además de adenina, guanina y citosina. Aquí podemos ver un poquito mejor cuál es la estructura de los nucleótidos. Tenemos la pentosa o azúcar, ¿vale? Que puede ser una desoxirribosa en el caso del ADN o una ribosa en el caso del ARN. Tenemos un grupo fosfato o una molécula de ácido fosfórico en ambos y tenemos una base nitrogenada. Citosina, guanina y adenina siempre están presentes, tanto en ADN como en ARN, y luego tenemos timina en el ADN y uracilo en el ARN. ¿Cuáles son los enlaces que unen cada uno de los componentes? La pentosa se une con la base nitrogenada mediante un enlace N-glucosídico. La unión únicamente de la pentosa con la base nitrogenada, sin grupo fosfato, produce o da lugar a lo que se conoce como nucleósido, ¿vale? Por lo tanto, una pentosa o un azúcar con una base nitrogenada forma un nucleósido. Y en el momento en el que se une el ácido fosfórico o el grupo fosfato mediante un enlace éster fosfórico, ya se forma el nucleótido. Por lo tanto, los nucleósidos, con S, únicamente están formadas por una pentosa y por una base nitrogenada. Y los nucleótidos están formados por una pentosa, por una base nitrogenada y por un grupo fosfato. ¿Cuáles son las funciones de los nucleótidos? Principalmente son función estructural, función energética, función coenzimática y función de mensajero.
Las dos más importantes son las dos primeras, estructural y energética. Vamos a empezar por la estructural. La estructural ya hemos explicado un poco en qué consiste. Si los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos, tendrán una función estructural porque son los que forman los ácidos nucleicos, mediante la creación de largas cadenas unidas por enlace fosfodiéster. ¿Y en qué consiste el enlace fosfodiéster? En el enlace fosfodiéster interacciona el OH de la pentosa del primer nucleótido uniéndose con el grupo fosfato del carbono 5' del segundo nucleótido. De esta forma, se desprenden dos grupos fosfatos, porque normalmente aquí hay 3 grupos fosfatos, no solamente hay uno, ¿vale? Por eso se desprenden dos grupos fosfatos y además se desprende una molécula de agua, porque se va a unir este OH con este H y únicamente va a quedar este oxígeno. Este H con este H y este oxígeno dan lugar a la molécula de agua, ¿vale? Por lo tanto, se une el OH del carbono 3' del primer nucleótido con el grupo fosfato del carbono 5' del segundo nucleótido, desprendiéndose dos grupos fosfatos que no están representados aquí y una molécula de agua. La segunda función es la función energética. La función energética principalmente la realizan el ATP, que lo veremos en los temas de metabolismo, el UTP, GTP y CTP, que básicamente son lo mismo, ¿vale? El ATP es el más famoso, adenosintrifosfato, pero aquí en vez de utilizar la adenina, pues utiliza el uracilo, la guanina y la citosina, pero básicamente todos son moléculas energéticas, que participan en reacciones de transferencia de energía que se acumula en los enlaces fosfato. La que sí tenemos que conocer es la estructura del ATP. Os pongo aquí un poquito mejor cómo es la estructura del ATP, ¿vale? Que se ve un poquito más claro que en este dibujo. Entonces, la estructura del ATP está formada por los siguientes componentes. Es adenosin trifosfato. Adenosin de adenina, ¿vale? Que esta es la adenina. Base nitrogenada, adenina. Recordamos, presente tanto en ADN como en ARN. Sin embargo, en este caso sabemos que estamos en una ARN porque esta es una ribosa porque presenta dos grupos OH, ¿vale? Si aquí presentara un hidrógeno sería una desoxirribosa, pero como presenta un OH, pues se trata de una ribosa, por lo tanto estamos en ARN, ¿vale? Entonces, adenosin por la adenina, sabemos que estamos en ARN, también aquí nos hablan de uracilo, y luego es trifosfato porque presenta tres grupos fosfato, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, esta sería la estructura del ATP que hay que conocer. Adenosin trifosfato tiene adenina, una ribosa y tres grupos fosfato. Además de la función estructural y energética, hemos mencionado que tienen otras dos funciones que no es tan importante que conozcáis, pero también tenéis que tener en cuenta, que son la coenzimática y la de mensajero intracelular. La coenzimática, porque permite determinadas reacciones químicas, actúan como coenzimas. Las coenzimas son sustancias que ayudan a las enzimas a actuar, ¿vale? Que permiten su acción. Muchas veces, si no están las coenzimas, las enzimas no pueden empezar a actuar. Y como mensajero intracelular porque actúa como segundo mensajero entre moléculas extracelulares portadoras de información en el interior de la célula. Un ejemplo es el AMP cíclico. Es decir, esto significa que hay algunas moléculas o estructuras que no entran en el interior de la célula, sino que mediante receptores de membrana y otra serie de mecanismos o procedimientos mandan el mensaje desde el exterior a un mensajero o segundo mensajero, como es el AMP cíclico, y este segundo mensajero es el que le manda el mensaje a las estructuras que están en el interior de la célula. Básicamente es eso, es como un mensajero entre mensajes que vienen del exterior hacia el interior de la célula. Al principio del tema hemos mencionado que en función de los nucleótidos o en función de las pentosas principalmente que tengamos, vamos a diferenciar entre ADN o ARN. Vamos a explicar ahora cada una de estas dos estructuras. Empezamos por el ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN son biopolímeros bicatenarios porque están formados por dos cadenas, excepto en los virus, que ya veremos en el tema de virus, de desoxirribonucleótidos. Ya hemos dicho que son nucleótidos, están formados por nucleótidos, pero la pentosa que tienen estos nucleótidos es una desoxirribosa, por eso decimos que son desoxirribonucleótidos. 5' monofosfato, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la pentosa que tienen un grupo fosfato y las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina y citosina, lo que vimos antes, ¿vale? Una pentosa que en este caso es una desoxirribosa, su grupo fosfato y sus bases nitrogenadas, que están unidos por el ácido fosfodiéster. Básicamente nos está explicando la estructura que tienen los nucleótidos en el ácido desoxirribonucleico y que están unidos por el ácido fosfodiéster. Entonces,
¿Cuál es la función del ADN? Bueno, ya todos conocemos el ADN un poquito bien. Entonces, el ADN se encarga de almacenar y de transportar la información genética necesaria para perpetuar la vida y controlar la actividad celular, ¿vale? Básicamente es ese, es el que transporta y el que almacena también la información genética que pasa de generación en generación y que también nos permite eso, tanto perpetuar la vida como controlar la actividad de las células, porque al final en el ADN es donde está toda la información que nuestro cuerpo necesita. También presenta las propiedades de desnaturalización e hibridación, que es algo muy parecido a la renaturalización, que no vamos a explicar porque ya explicamos en el tema de proteínas y básicamente el concepto es el mismo, ¿vale? ¿Cuál es la estructura del ADN? Bueno, ya vimos en el tema de las proteínas que tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que cada vez las proteínas pues se van condensando más, van cogiendo estructura en el espacio, forman el espacio y van apareciendo estructuras un poco más complicadas. Aquí pasa algo similar, ¿vale? Recordamos que la estructura primaria de las proteínas consistía en una unión de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos, pues aquí va a ser algo lo análogo, ¿no? Pero en el tema de ácidos nucleicos. Secuencia de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster en sentido 5'3'. Y cada una de las cadenas que se forman se llaman hebras. Ya hemos dicho que el ADN es un polímero biocatenario, es decir, está formado por dos cadenas que ya sabemos que se van a llamar hebras, ¿vale? El ADN, por lo tanto, está formado por dos hebras. Bien, entonces, la primaria es simplemente eso, nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster en sentido 5'3', que esto es importante para el tema de transcripción, traducción y tal, y cada una de las cadenas que se forman se llama hebra. Vale. La estructura secundaria, lo que acabamos de decir, muy parecida al tema de proteínas, la estructura espacial que adoptan las dos hebras en disolución, ¿vale? Y esto da lugar al modelo de doble hélice. Lo vemos aquí, el modelo de doble hélice de Watson y Crick de 1953, ¿vale? Este modelo está basado en las leyes de complementariedad de base, es decir, las dos hebras de ADN que se forman, ¿cómo se van a unir? ¿De manera aleatoria? No. Se unen las bases hidrogenadas de cada una de las hebras entre sí, ¿vale? Enfrentadas. Sin embargo, estas tienen parejas concretas, porque la adenina siempre se une con la timina. Vemos que la adenina es amarillita y la timina es verde. Y siempre está amarillo con verde, amarillo con verde, amarillo con verde o verde con amarillo, ¿vale? Y están unidos mediante dos puentes de hidrógeno. Lo mismo va a pasar con la guanina y con la citosina, ¿vale? Siempre el azul con el rosa, azul con rosa, rosa con azul, siempre. Y en este caso unidos por tres puentes de hidrógeno. De manera que tres cosas que tenemos que tener en cuenta y son importantes porque lo preguntan en preguntas de razonamiento, ¿vale? Obviamente, si la adenina siempre va con la timina, tendremos el mismo porcentaje de adenina que de timina, ¿vale? Si tenemos tres adeninas, vamos a tener tres timinas. Y de lo mismo con la guanina y la citosina. Si tenemos 5 guaninas, vamos a tener 5 citosinas y viceversa. De manera que la diferencia de manera que la relación entre ambas siempre va a ser 1. Si tenemos 5 adeninas y 5 timinas, 5 entre 5 es 1, ¿vale? Con las guaninas y las citosinas es lo mismo. Pero cuidado, cuidado. Hay que tener en cuenta que no siempre vamos a tener el mismo porcentaje de adeninas que de timinas y que de guaninas y de citosinas, ¿vale? Es decir, siempre vamos a tener el 100%, eso está claro, ¿vale? Pero no significa que vayamos a tener el 50% de adeninas y timinas y el 50% de citosinas y guaninas. No, ¿vale? Por lo tanto, si nos dicen, por ejemplo, en un ejercicio, que tenemos un 30% de adenina, ¿vale? Si tenemos un 30% de adenina, sabemos que de timina tenemos que tener lo mismo. Vamos a tener un 30% de timina, ¿vale? Es decir, esto ya sería un 60%. Lo que nos queda para llegar al 100% es un 40%. Por lo tanto, vamos a tener un 20%, la mitad, de citosina y un 20% de guanina, ¿vale? Y esto es algo que preguntan, y además lo preguntan así, haciendo cuentas relativamente. Entonces, vamos a tener dos hebras, ya los hemos visto, ¿vale? Que están unidos por secuencias de bases complementarias, ¿vale? Complementarias porque se complementan siempre las mismas, la adenina con la timina con la adenina y la guanina con la citosina, ¿ok? Y la citosina con la guanina. Luego, son antiparalelas. Hay una que va en sentido 5', 3', ya lo hemos visto, por ejemplo, en este caso la naranja. La naranja va en sentido 5', 3'. Pues la azul al contrario, la azul va en sentido 3', 5', porque son antiparalelas, ¿vale?
y tienen un enrollamiento dextrógiro y plectonémico. ¿Esto qué significa? Que se enrollan hacia la derecha, ese es dextrógiro, y plectonémico significa que para que las dos hebras puedan separarse, antes tienen que desenrollarse, ¿vale? Porque aquí vemos que están enrolladas. Entonces, para poder separarse, primero se desenrollan y luego ya se pueden separar. Una vez que hemos visto la estructura secundaria del ADN, que es la doble hélice de ADN, vamos a ver cuáles son las siguientes estructuras que se van formando. Porque aquí lo que estamos pasando es de un ADN que no está nada condensado, ¿vale? Que lo vamos a conocer como cromatina. El ADN que no está nada. Es como si tenemos, no sé, hilo o algo así, ¿vale? O lana enrollada, que está todo ahí mezclado y lo vamos a ir poco a poco condensando hasta llegar a un cromosoma, ¿vale? En este caso pone cromosoma mitótico, lo podemos encontrar también como cromosoma metafásico, ya veremos en el tema de mitosis por qué se llama así, pero lo que nos tiene que quedar claro es que la estructura del ADN, poco a poco, a medida que vayamos avanzando de primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, se va a ir compactando más y más, ¿vale? Porque en forma de cromatina, que es cuando está completamente desenrollado, tenemos la posibilidad de leer la información que hay en el ADN, y cuando está en forma de cromosomas, que está completamente compactado, nos permite en la división celular separar la información genética de manera mucho más fácil que si estuviera todo ahí enrollado, ¿vale? Por lo tanto, tiene dos formas completamente diferentes de presentación porque cada una tiene su función, ¿vale? Esta es para que se lea la información y esta es para que la célula se pueda dividir bien y que la división de la información sea a la mitad. Bien, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar después de la doble hélice del ADN? Que es la estructura secundaria. Pues ya llegamos a la terciaria y a la cuaternaria. La terciaria, ¿vale? Lo vamos a encontrar en el núcleo de las células eucariotas. El ADN se va empaquetando, ¿vale? O se va compactando. Y vamos a pasar a lo que se conocen como nucleosomas, ¿vale? Vamos a tener el ADN con las histonas y van a dar lugar a los nucleosomas. Que esto, a medida que se van desarrollando, van a dar lugar a una estructura conocida como collar de perlas, porque parece como si fuera un collar de perlas, ¿vale? Y del collar de perlas vamos a pasar a la siguiente estructura, que es el solenoide, que ya son nucleosomas enrollados, vemos que ya no tienen esa forma de collar de perlas, sino que se están enrollando todavía más y se conoce como solenoide, fibra de 30 nanómetros o fundamental de cromatina. Podéis llamarlo de todas las formas, ¿vale? En el momento en el que llegamos a este punto ya está muy condensada, ¿vale? Ya pasaremos a la siguiente estructura, que es la cuaternaria. Células eucariotas que van a dividirse, lo que hemos dicho, ¿vale? Se compacta para que la célula pueda dividir su información mucho mejor. Ya pasamos a una cromatina un poco más extendida, una cromatina más condensada. Vemos que aquí ya no se puede diferenciar prácticamente nada. Y ya llegamos a la cromática de cromosomas, que bueno, ya veremos lo que es la cromática de cromosomas, pero básicamente son cada uno de los bracitos, ¿vale? Pasando por bucles, pasando por rosetones, hasta llegar a la cromática de cromosoma o al cromosoma completo para que pueda dividirse, ¿vale? La molécula de ADN, como pone aquí, ha sido empaquetada hasta construir un cromosoma. Una vez que hemos visto el ADN, vamos a pasar a ver el ARN. El ARN también son biopolímeros, pero en este caso no son bicatenarios, solamente están formados por una cadena, son monocatenarios, excepto en virus, que ya lo veremos, de ribonucleótidos y no desoxirribonucleótidos, ¿vale? Esta sería la pentosa. Ribonucleótidos, 5' monofosfato, aquí tenemos el grupo fosfato, de adenina, uracilo, guanina y citosina, las bases nitrogenadas, ¿vale? Por lo tanto, aquí en vez de timina, recordamos que tenemos uracilo, unidos por enlace fosfodiéster, ¿vale? Básicamente la definición es la estructura del ARN. Se encarga de la síntesis de proteínas. Lo veremos en el tema de transcripción y traducción, precisamente, ¿vale? Sintetiza las proteínas mediante los procesos de transcripción, que es el paso de ADN a ARN, y en el proceso de traducción, que es el paso de ARN a proteína. Bien. Tenemos tres tipos de ARN. ARN mensajero, que esta es la forma en la que se escribe, ARN de transferencia o ARN transferente, que esta es la forma en la que se escribe, y ARN ribosómico, que esta es la forma en la que se escribe. Todos son monocatenarios, ya lo hemos dicho, ¿vale? La diferencia entre las estructuras de todos es que el ARN mensajero solamente presenta una estructura primaria, mientras que el ARN transferente también presenta una estructura secundaria, ¿vale? Por lo tanto, el ARN mensajero y el ARN ribosómico únicamente presentan una estructura primaria y el ARN transferente tiene además una estructura secundaria.
Esta es la estructura del ARN transferente, que sí es un poquito más característica, y lo que nos tiene que quedar claro es que presenta, lo más importante son estas dos zonas, ¿vale? Sobre todo para el tema de transcripción y traducción. La zona más inferior se llama anticodón, que es la que se va a unir mediante complementariedad de bases al ARN mensajero, que es este de aquí, ¿vale? Y la zona más superior es la zona en la que se unirán los aminoácidos para la síntesis de proteínas, ¿vale? Pero eso lo veremos mejor en el tema de traducción y transcripción. Ahora, simplemente recordar que esta es la estructura del ARN transferente. Algo también importante que tenemos que recordar es la localización y la función de cada uno de ellos. El ARN mensajero se localiza en núcleo y citoplasma, al igual que el transferente, que también se encuentra en los ribosomas. Y el ARN ribosómico, cuidado, porque se sintetiza en el nucleolo, ¿vale? No en el núcleo, en el nucleolo. Y también lo vamos a encontrar en el citoplasma. La función del ARN mensajero es básicamente transferencia de información. Las proteínas se sintetizan a partir de la información del ADN y el ARN mensajero es el que, saca la información del ADN y luego la llevará al citoplasma para la síntesis de proteínas. Es un simple mensajero, de ahí su nombre. El ARN transferente, ya lo hemos visto, identifica el codón mediante el anticodón, que era la parte más inferior, y transfiere los aminoácidos en la síntesis de proteínas, que los lleva a la parte más superior, lo que hemos visto antes. Y el ARN ribosómico es básicamente donde se produce la síntesis de las proteínas, ¿vale? El soporte de la síntesis de proteínas, la zona en la que se sintetizan las proteínas, en el ARN ribosómico. Bueno, este es cierto que es un tema un poquito más denso, pero es el último del bloque 1. El siguiente vídeo que subiré será ya el de preguntas de razonamiento de los temas del 1 al 7, que son todos los que componen el bloque 1, para que podamos poner un poquito en práctica toda la teoría. Entonces, espero que hayáis entendido bien el tema. Recordad que si tenéis cualquier duda me lo podéis preguntar sin ningún problema. Así que nada, podéis suscribiros al canal, darle like al vídeo y seguirme en Twitter, @pbausos. Y lo que os acabo de decir, si tenéis cualquier tipo de duda, me lo podéis mandar por Gmail, pbausos@gmail.com. Ah, y recordad que ahora también estoy en Instagram, así que si queréis, si usáis más Instagram que Twitter, pues ahí también voy poniendo cuando subo vídeos y tal, así que lo que vosotros queráis. Y nada, pues muchísimas gracias un día más, espero que el bloque 1 lo hayáis entendido bien todo y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.